¿Qué cosa espeluznante te hizo cuestionar la realidad? Mi gato me odió durante los primeros 7 años que lo tuvimos. Era un gato salvaje que mi esposa domesticó y solo aceptaba su afecto. Mi esposa me aseguró que esto era común en los gatos salvajes. Un día, de repente, se encariñó conmigo y quiso que lo acariciara. Desde entonces, somos mejores amigos. Esto ocurrió hace aproximadamente 4 años, más o menos cuando el cáncer cerebral de mi esposa se estaba volviendo agresivo. Incluso antes de que nos diéramos cuenta, ella murió hace 2 años. Es como si supiera que algún día solo seríamos los dos. Perdí a mis padres cuando tenía 20 años de forma prematura, mi madre por cáncer y mi padre por un derrame. De vez en cuando tengo estos sueños en los que estoy en casa con ellos y es como otro día más, y soy muy feliz hasta que me doy cuenta de que todo es solo un sueño y cuestiono a mis padres. Al igual que en la vida real, no pueden mentirme, así que siempre se miran entre sí con esa actitud empática diciendo, bueno, supongo que se acabó la farsa, y dejan de actuar y me rodean, consolándome diciéndome que todo va a estar bien. Entonces me despierto. He tenido variaciones de este sueño muchas veces y siempre parece tan real. Parálisis del sueño. Hace unos años, soñé que estaba hablando con un amigo mío, hasta ahora, nada extraño. Pero luego, por alguna razón, me di cuenta de que estaba en un sueño y la persona con la que estaba hablando técnicamente no era mi amigo. De repente, su apariencia se volvió negra y sentí que me empujaban hacia abajo y me sujetaban en mi cama. No podía moverme, no podía respirar. En ese momento, mi gato se despertó y saltó sobre mí como para protegerme. Luego, la silueta oscura o lo que fuera esa cosa desapareció y me desperté. Juro que tenía marcas rojas en los hombros donde esa cosa me sujetaba en mi sueño. Hace unos 20 años, cuando estaba en mis últimos años de adolescencia, tuve un sueño lúcido que duró lo que me pareció una eternidad. No estoy hablando de horas, sino más bien de meses o incluso más. En ese sueño me desesperé muchísimo porque no podía despertar. Finalmente, acabé con mi existencia, lo que resultó en que me despertara en mi cama, pero después de un corto periodo de tiempo, finalmente me di cuenta de que todavía estaba soñando. Fue un puto espectáculo de terror. Cuando finalmente me desperté, me tomó no menos de 3 días completos hasta que estuve seguro de que ya no estaba dormido y que esto había sido la realidad. Inmediatamente comencé a llorar de pura alegría y abracé a mi madre, que de repente no tenía ni idea de lo que me estaba pasando. La cuestión es que, después de ese incidente tenía un miedo terrible de volver a dormir, así que me mantuve despierto durante el mayor tiempo posible, lo que resultó en un caso grave de insomnio. Como dije, esto sucedió hace más de 20 años y todavía no me siento del todo cómodo al irme a dormir. El cerebro humano es una máquina aterradora, eso te lo aseguro. En 2 ocasiones, cuando estaba extremadamente agotada por el dolor constante, de repente me encontré en 2 lugares a la vez. Mi cuerpo seguía haciendo lo que estaba haciendo mientras mi cerebro y conciencia parecía observar desde un punto ligeramente superior. También podía seguir sintiendo el dolor físico, pero ya no me sentía mal. Recuerdo que mi otro yo procesó la sensación con calma y curiosidad. Ha habido momentos en los que casi he estado convencida de que una fuerza omnipotente dictaba mi vida y disfrutaba haciéndome sufrir. Mi vida es bastante buena, pero cuando ocurren cosas malas, ocurren de tal manera en momentos en los que parece que todo está orquestado con la intención de hundir sistemáticamente mi moral. Es como empujar a un niño al suelo, esperar pacientemente a que se levante y luego empujarlo al suelo de nuevo cuando lo haga. Por un día, mi sombra desapareció. Simplemente, se fue. Un día soleado, no hay nubes en el cielo, miro hacia abajo y no tengo sombra. Esto fue alrededor de las 4 de la tarde, durante el verano, en un lugar donde no hay árboles a mi alrededor. Llego a casa, entro en mi habitación, cierro las cortinas, que son bastante buenas, bloquean aproximadamente casi toda la luz y alumbro una pared con una linterna. Pongo mi mano en el haz de luz y nada. Me aterrorizó muchísimo y nunca volvió a suceder desde entonces. Cuando estaba en la escuela secundaria, una vez soñé con un día entero de escuela, con muchísimos detalles, cada conversación, lo que vestía cada uno, cuáles eran las tareas. Luego me desperté, me di cuenta de que había sido un sueño, fui a la escuela, y el día fue exactamente como lo había soñado. Estaba bastante molesta, porque sentí que básicamente tenía que hacer un día de escuela extra, pero no fue tan sorprendente para mí, mi familia está muy acostumbrada a lo paranormal.
Los hongos mágicos me indicaron que la luz y el sonido forman parte de un espectro y que solo podemos ver una parte de él, lo que significa que existen cosas que están más allá de nuestra percepción. Pero esto es de conocimiento común, como los gérmenes y los átomos, la radiación, ciertos gases. Por ejemplo, los perros oyen silbidos que tú no puedes oír, pero probablemente haya mucho más que aún no hemos comprendido. Hace casi 4 años, cuando estaba en coma, tuve varios sueños extraños que juro que no se diferenciaban en absoluto de la realidad. Vi una película que no existía, viví una vida en la que tenía una hija y una esposa y trabajé como un loco en un barco de carga con mi padre. E incluso tuve uno en el que me desperté del coma y me recuperé en el hospital durante un tiempo. Incluso me enojé cuando me desperté, hasta el punto de decir, pero si ya hice esto. Hace años, mi entonces esposa y yo nos encontrábamos con la misma mujer a donde quiera que íbamos. Y me refiero a donde quiera que íbamos. Esto continuó durante aproximadamente un año. Íbamos al supermercado, ella estaba allí comprando. A la cafetería, sí, sentada justo detrás de nosotros. Caminando por el centro comercial, nos pasaba caminando en la dirección opuesta. Al cine, estaba detrás de nosotros en la fila comprando palomitas de maíz. El encuentro más espeluznante fue mientras conducíamos por la autopista. Mi esposa miró el auto que estaba a nuestro lado y gritó. Sí, era ella. Siempre estaba sola, nunca nos hablaba y siempre nos miraba a los ojos. Tenía una apariencia muy particular. Era muy alta, muy delgada y tenía la piel muy estirada en la cara. Era tan inusual que bromeábamos diciendo que nos estaba estudiando un extraterrestre. Era algo así como un error grave en la Matrix. Yo era muy cercana a mi abuelo. La noche que falleció, tuve un largo sueño en el que transcurrían 7 años en los que él se mudaba y vivía con nosotros. Vivíamos todos los días, comíamos y pasábamos por momentos importantes. Terminó de enseñarme a conducir, me dijo que aparcara y me miró fijamente, muy serio. Y dijo, lo siento mucho, mocoso, pero es todo el tiempo que tenemos, no lo conseguiremos en el futuro, pero lo hiciste bien, conducirás muy bien. Y me desperté de nuevo la noche en que falleció. Tenía 8 años otra vez. De repente, también podía conducir como lo había hecho hace unos años. En el campo, en caminos de tierra, en granjas, a escondidas. Ahora tengo 30 años y todavía me cuesta separar los recuerdos del sueño y del pasado real. Prefiero el sueño cada vez y desearía que él lo supiera. Cuestiono la realidad a diario, pero con un profundo aprecio y curiosidad por las posibilidades. Descansa en paz, abuelo. No pasa ni un minuto sin que vivas en mi cabeza sin pagar alquiler y con todas las comodidades. Cuando tenía unos 12 años, en casa de mis padres, me desperté en mitad de la noche para hacer del uno. Llegué al baño y oí lo que parecía una fiesta en la planta baja. Risas, música, el sonido de vasos chocando para brindar, todo el asunto. Pensé que era raro que mis padres tuvieran amigos en casa tan tarde y no me lo hubieran dicho, pero decidí ir a ver quién estaba allí. Abrí la puerta de la cocina y toda la planta baja estaba completamente a oscuras y en silencio, ni siquiera había un televisor encendido. Estaba completamente confundido, pero la extrañeza de la situación realmente no me llamó la atención, así que nunca se lo dije a nadie. Años y años después se lo comenté a mi padre y me dijo que él también los había oído. Resulta que solía haber un pequeño bar público en esa casa y la casa tiene más de 150 años. Supongo que algunos de los clientes decidieron quedarse allí para siempre. Me ocurren raras coincidencias con las canciones. Me despierto y tengo la canción más rara en la cabeza. Más tarde voy a trabajar o al supermercado y justo cuando entro, suena la canción. No me refiero a un éxito del Top 40, una melodía de un programa totalmente al azar o algo más extraño que no escucharía en mi tiempo libre. En otra ocasión, estaba con mi novio y comencé a cantar esta canción al azar. Mi novio dijo que tenía esa canción en la cabeza todo el día. De nuevo, no era algo que ninguno de los dos hubiera estado escuchando, era algo de los años 50 o 60. Me pasa todo el tiempo. Vivimos en una casa que fue construida a principios de los años 60. Algunas veces a lo largo de los años me he despertado en la cama por la mañana, revisando mis mensajes o correo electrónico en mi teléfono antes de levantarme. Oigo lo que suena como el desayuno en la cocina. El dormitorio está en el mismo piso que la cocina. Oigo cacerolas que se ponen en la estufa, platos tintineando en la encimera y lo que suena como un programa de radio matutino a un volumen muy bajo.
Puedo oler levemente huevos y salchichas cocinándose. La primera vez que sucedió, pensé que mi esposo estaba preparando el desayuno. Me levanté, llegué a la mitad del pasillo y todo se detuvo. Los sonidos y los olores simplemente desaparecieron. Mi esposo ni siquiera estaba en casa, ya que había ido a la tienda y la cocina estaba en silencio. No había platos en el fregadero, la estufa estaba fría, etc. Ocurrió de nuevo unos meses después y esta vez me levanté y escuché un rato antes de abrir la puerta del dormitorio y caminar muy silenciosamente por el pasillo. De nuevo, todo se detuvo antes de llegar a la cocina. Supongo que solo estoy escuchando un eco del pasado. Fue hace años, cuando tenía unos 17 años. Había llegado a casa de la escuela y no me sentía bien, así que pasé el resto del día tirado en el sofá. Alrededor de las 8 de la noche me sentía aún peor y decidí que debía intentar dormir, así que fui a mi habitación, me metí en la cama y me dormí bastante rápido. No sé cuánto tiempo estuve dormida, pero de repente me desperté en mi habitación completamente a oscuras y lo único que podía pensar era, voy a morir ahora mismo. Mi cuerpo estaba débil, la habitación daba vueltas y mi cuerpo se sentía como si estuviera en llamas. Miré hacia el borde de mi cama y sentada en el borde estaba mi abuela, que perdió la vida hace solo unos meses. Me dio una palmadita en el brazo y dijo, todo va a estar bien, solo llama a tu papá, inténtalo, llama a tu papá. Entonces comencé a llamarlo y se sintió como una eternidad, pero finalmente entró por mi puerta y me preguntó qué pasaba. Miré hacia mi lado y mi abuela se había ido. Después de eso, me levanta y me lleva a urgencias, donde tengo 41 grados de fiebre, lo que explica muchas cosas. Tuve que tomar muchos líquidos y una inyección en la cadera, pero al final me sentí más o menos bien. Su presencia allí parecía tan real, era tan extraño. Sé que, lógicamente, no estaba allí, pero parecía tan real. Eso me afectó un poco. La amaba mucho y su pérdida fue muy repentina. Guardamos sus cenizas en una bonita urna en la casa, debajo de un cuadro que ella misma había pintado. Cuando llegué a casa y pasé por allí, le dije gracias. Sé que era la fiebre que me derretía el cerebro y tal vez algo de parálisis del sueño, pero aún así me hizo cuestionar la vida después de la muerte y ese tipo de cosas. No es una experiencia, sino la constatación de que todo parece estar conectado de manera poco convencional, como si fueran hilos invisibles. Cuando realmente piensas en ello, todos estamos interconectados con todo en esta realidad. Me sentí mal durante un par de meses seguidos. Un día, estaba en la cocina decidiendo pasivamente qué podía comer. Me di vuelta y allí, en la encimera, había un pequeño paquete naranja, sin etiqueta ni texto. Lo abrí y era una bolsita de té. Preparé una infusión y no me he sentido mal desde entonces. Estoy convencido de que fue algún tipo de regalo de un ser interdimensional. Me atropelló un coche, muy fuerte. Salí volando unos 3 metros y me deslicé por la carretera helada. Me quedé allí tendido unos segundos, luego me levanté y no tenía ni un rasguño. Los paramédicos me examinaron, pero estaba completamente a salvo. Me da un poco de miedo pensar en eso. Estaba comiendo en un restaurante chino con mi hermana. Todos en el restaurante eran asiáticos, excepto en nuestra mesa. Pedimos nuestra comida y, no bromeo, sucedió lo siguiente. El camarero se fue de nuestra mesa. Todo el restaurante, unas 45 personas, se quedó en silencio y todos, quiero decir todos, se giraron para mirarme y se quedaron mirándome. Tuve la sensación de estar en un sueño. Pensé que lo estaba imaginando, pero continuó. Miré a mi hermana frente a mí y lo único que salió de mi boca fue, ¿qué está pasando? ¿Estás viendo esto? Unos segundos después de que pronuncié esas palabras, las conversaciones surgieron tan rápido como se habían disipado y todos continuaron con su comida y su velada. Todo el evento duró unos 8 segundos, pero me sentí como si hubiera experimentado un problema técnico en la realidad. Hasta el día de hoy, no tengo idea de qué sucedió. No somos personas ruidosas ni groseras con nuestros camareros. No tengo idea de qué provocó que todo el restaurante se detuviera, se girara de sus asientos y me mirara fijamente. Todavía estoy muy confundido. Un día parpadeé y, en lugar de ver la habitación en la que estaba, vi una pantalla azul, como una pantalla azul completa con texto alienígena aleatorio en toda mi visión, pero solo por una fracción de segundo. Como cuando falla tu PC. Llámalo alucinación si quieres, pero nunca me había pasado nada parecido antes ni después. No puedo explicar por qué, pero a mí me hace sentir que la idea de que todos estamos en una especie de Matrix, o como una realidad virtual o una prueba en la Tierra es correcta.
También he tenido un montón de sueños realmente locos, así como experiencias paranormales. Además, he tenido mi parte justa de predicciones del futuro, pero solo del futuro cercano, como predecir lo que sucederá a continuación en una película, o diré algo y luego alguien en la televisión dice exactamente lo mismo, o mis amigos me dirán que acabo de decir algo que estaban pensando, etc. Pero sí, esa experiencia de una pantalla azul durante solo una fracción de segundo realmente me hizo cuestionar la realidad. Si no hubiera tenido todas las otras experiencias, tal vez lo habría olvidado y me habría convencido de que lo había soñado, pero fue tan aterrador que tomé nota mental de ello. Se me ocurren algunas cosas que sucedieron en mi primer año de universidad. Vivía en un apartamento en el campus con otras 3 personas. Todos teníamos habitaciones separadas, pero compartíamos un espacio de estar. Estaba en el 7º piso, para que te hagas una mejor idea. Una vez, me desperté alrededor de las 2 de la mañana y descubrí que mi teléfono estaba reproduciendo automáticamente una canción. Cerré la aplicación, pero volvió a suceder 2 o 3 veces. Habría atribuido esto a que mi teléfono era extraño, pero luego una de mis compañeras de habitación me dijo que a ella también le había sucedido exactamente lo mismo. Eso no fue todo. Unos días después, me desperté con un pitido que provenía de mi teléfono y, cuando lo revisé, aparentemente era una grabación de sonido. Sin embargo, la duración mostraba 0 segundos, lo que significaba que técnicamente no debería reproducirse en absoluto. Lo borré de inmediato. En otra ocasión, mi compañera de habitación y yo estábamos viendo una película y nos quedamos despiertos hasta las 3. Terminó y ella se fue a dormir. Después de unos minutos, irrumpió en mi habitación y me preguntó qué estaba haciendo. Yo estaba confundido porque estaba acostado en la cama, leyendo. Ella dijo que escuchó ruidos muy extraños desde la ventana, que supuso que yo estaba haciendo para asustarla o algo así. Fui a su habitación y sonaba como una respiración pesada y suspiros. Le dije que era solo el viento. Abrimos la ventana y vimos que los árboles y demás estaban completamente quietos. Ya no tengo el mismo teléfono, ni la misma habitación, ni los mismos compañeros de habitación, aunque todavía sigo en el campus. No es necesariamente espeluznante, pero definitivamente me hizo cuestionar la realidad. Yo trabajaba en una gasolinera. Un cliente habitual era como la noche y el día. Un día hablaba con voz suave y era tímido, y al día siguiente era desagradable. Su preferencia por las cosas también cambiaba de un día para otro, pero siempre venía en el mismo camión de trabajo con los mismos chicos a la misma hora del día. Un día entró y fue directo al baño. Un minuto después, entró de nuevo y se acercó al mostrador. Eran gemelos. Tardé 8 meses en darme cuenta de que eran gemelos. Y ni siquiera eran gemelos idénticos. Simplemente se parecían mucho. Soy el tipo de persona que mantiene la puerta de su habitación cerrada y con llave todo el tiempo, sin importar lo que pase, incluso si estoy sola en casa. Así que hace como un año, era la 1 de la mañana y había decidido tomarme un vaso de agua antes de irme a la cama. Después de volver a mi habitación, juré que había cerrado y bloqueado la puerta. Después de unos 30 minutos de estar en la cama, de repente sentí que todo el ruido ambiental se disipaba por completo e inmediatamente tuve esa sensación de que algo se siente mal. Me levanté y vi que mi puerta estaba completamente abierta. Me asusté muchísimo porque estaba sola en casa. Lo atribuí a un accidente de una sola vez por mi parte. Nunca he podido explicarlo correctamente, pero lo intentaré. Cuando tenía unos 15 años, fui a acostarme alrededor de la 1 de la mañana, miré hacia afuera y todo se puso blanco, como si todo hubiera sufrido un efecto negativo durante aproximadamente un segundo. Me dejé caer en la cama y aproximadamente 1 o 2 segundos después eran las 7 de la mañana. Estaba tan cansado como me había sentido unos segundos antes. He intentado contárselo a la gente, no es nada grave, pero no tengo idea de qué diablos pasó. Suelo soñar despierto, pero juro que una vez estaba agachado detrás de una pequeña pared observándome a mí mismo. Era tan normal hasta que me di cuenta de que lo que estaba viendo era literalmente imposible. Sacudí la cabeza, confundido, y me di cuenta de que yo era el yo que estaba mirando hace un segundo. Al instante me di la vuelta y vi la pequeña pared desde la que me estaba mirando. Dudé seriamente de mi cordura ese día y todavía me siento un poco raro al pensar en eso. No cuestioné exactamente la realidad, pero mi realidad se volvió un poco extraña. Mi hermano perdió la vida en el piso de su cocina debido a un ataque cardíaco fulminante.
no había tenido problemas previos. El dolor que me afectó fue tan profundo que afectó mi capacidad de percibir el mundo. Todo a mi alrededor se ralentizó a aproximadamente un cuarto de la velocidad normal. Seguía estando a una velocidad normal. Este estado iba y venía durante 2 semanas. Sabía que no era real y cuál era la causa, pero incluso saberlo no impidió que sucediera. Básicamente viví una semana de mi vida en un sueño. Fue muy real, todos los sentimientos y emociones, pero soñé que me iba a dormir y me despertaba cansada y pensando entre ir a la escuela o quedarme y dormir. Después de que pasó una semana, me desperté, fui a la escuela e hice un examen que ya había hecho la semana pasada. Me molestó irme a dormir el 26 de mayo y despertarte el 19 de mayo. Después de esa experiencia, de vez en cuando cuestiono mi entorno y si lo que estoy viviendo actualmente es real. Llevé un pequeño diario donde escribía lo que sucedió ese día y revisaba al día siguiente si lo que sucedió todavía estaba escrito. Aunque nunca sucedió nuevamente, hace 5 años, a veces sigo teniendo paranoia de que lo que está sucediendo no es real. Cuando tenía 7 años, mi gato pasó a mejor vida. Fue mi primera experiencia con ese tema y antes de que falleciera, no tenía ningún concepto de mortalidad. Durante 1 mes o 2 después del suceso, lo veía con el rabillo del ojo, sentado al sol o mirando por la ventana. Cada vez que iba a acariciarlo, desaparecía. Con el tiempo, mis padres consiguieron nuevos gatos, que todavía tienen, y ya no lo volví a ver. Hace 2 noches, soñé que estaba en un estacionamiento hablando con una mujer que necesitaba una moneda de 25 centavos y le dije que le daría una. Entonces me desperté, caminé hacia mi escritorio, tomé una moneda de 25 centavos de mi cuenco de cambio y volví a la cama. Inmediatamente volví a caer en el sueño y le entregué la moneda a la mujer. Me desperté y la moneda estaba en mi bolsillo. Me quedé alucinado. Los cerebros son extraños. Cuando era niño, estaba de campamento con mi familia durante las vacaciones de verano. La primera noche escuchamos un ruido a lo lejos, así que mi padre fue a ver qué pasaba. Volvió y dijo que había encontrado un saco de dormir viejo y sucio con un montón de basura a su alrededor. Lo tomé como una señal de que podría haber sido un campamento que había sido saqueado por un oso curioso. Oímos movimiento en la línea de árboles durante las siguientes 2 noches y eso me asustó muchísimo. La última noche que estuvimos allí, tuve una pesadilla en la que un oso había entrado en mi tienda y me atacaba. Me desperté del sueño y alumbré con la linterna de mi reloj la cara sucia y arrugada de un hombre mayor. Estaba chupándome los dedos de los pies y salió de mi tienda inmediatamente después de que estableciéramos contacto visual. Todavía no sé si fue mi imaginación o no, después de todos estos años. Nunca se lo dije a nadie y a menudo tengo pesadillas al respecto. Cuando era un niño de entre 8 y 9 años, me despertaba todas las noches con los faros de un coche que entraban por la ventana de mi habitación. Las luces se apagaban, entonces las largas sombras de un hombre aparecían, como si estuvieran mirando por mi ventana, pasaban y se detenían delante de ella. Me quedaba muy quieto y pretendía que no pasaba nada, todas las noches durante meses. Al final, me convencí de que era mi imaginación. Ahora que lo pienso, dejó de hacerlo cuando mi padrastro se mudó a casa. Mi madre era soltera, pero estaba convencido de que no era real. Al otro lado de la calle vivía mi mejor amiga, cuya madre también era soltera y se negaba a dormir en su dormitorio. Su ventana daba a la mía. Años después me dijo que era porque todas las noches un hombre aparcaba en su patio lateral y caminaba hasta el mío. Las sombras alargadas se debían a la luz de su patio. Al final decidió que era mi padre quien nos vigilaba y no me lo dijo hasta que fui adolescente. No era mi padre, se lo pregunté. Entonces pensé que estaba loca y alucinaba durante años y quizás no lo estaba o 2 niños estaban teniendo sueños extraños a la misma hora todas las noches. Últimamente he tenido un sueño irregular, me despierto a las 3 de la mañana. La semana pasada, incluso tuve un sueño lúcido. Me despertó un sonido, como si algo cayera al suelo de mi dormitorio. Estaba de cara a la puerta, así que quise darme la vuelta para ver qué había caído. Sentí una descarga de adrenalina y pensé, hay alguien en la habitación conmigo, ya que vivo sola. Intenté girarme hacia la ventana para ver si había alguien allí, pero mi cuerpo se negaba a moverse. Me sentí mareada, pero después de un rato, logré sentarme y fui a ver qué había caído al suelo. A la luz de la luna, vi un suéter que había usado ese día tirado en el suelo. Bueno, eso lo explica todo,
pensé. Luego miré a través de las cortinas abiertas para ver qué hora de la noche era. En ese momento, recordé que había cerrado las cortinas antes de irme a dormir. Al instante, volví a mi cuerpo, dándome cuenta de que, durante todo este tiempo, no me había movido ni un centímetro. Por la mañana vi que no había caído nada, no tengo idea de en qué estaba pensando. Terminé desarrollando esquizofrenia de repente. Un día me desperté y comencé a alucinar que había sustancias ilegales en casa por todas partes. Desmonté el auto de mis suegros para buscarlas. Mis hijos estaban allí y no quería que se lastimaran. Después de un par de días, miré una pequeña bolsa que guardaba con algunas de las sustancias en cuestión, eran piedras. Es exactamente como despertar en un sueño lúcido, solo que sabes que no estás soñando. Algunas fueron divertidas, otras horribles. Estoy convencido de que todo lo que conocemos es simulado. Ha pasado año y medio y solo tengo la alucinación auditiva de una voz en mi cabeza. Intenté durante meses demostrar científicamente que alguien me estaba haciendo esto. Tuve que romper mis propios delirios sin ayuda porque no le decía a nadie que estaba viendo y escuchando cosas. Trabajé en una pequeña tienda minorista que vendía principalmente pequeños accesorios y ropa. Nunca creí en fantasmas, pero mis compañeros de trabajo siempre juraban que el lugar estaba embrujado. Las luces parpadeaban al azar y los lienzos caían violentamente al suelo a pesar de mis esfuerzos por sostenerlos para que no lo hicieran. Lo que realmente me hizo cuestionar todo sucedió cuando estaba cerrando sola por la noche. Teníamos un expositor de gafas de sol en el medio de la tienda, solo un estante de vidrio plano con un montón de gafas de sol dispuestas muy bien encima. Pasé por allí hasta la caja registradora y escuché un gran estruendo. Miré hacia atrás y todas las gafas de sol estaban en el suelo. Parecía como si alguien hubiera tomado su brazo y lo hubiera arrastrado por el estante empujándolos todos. No había nada encima del expositor, así que nada podría haberlo tirado. No tengo una explicación para eso. Fue justo cuando yo estaba a punto de cerrar también. Era un fantasma grosero. Soñé que estaba oscuro, llovía y que estaba en el bosque caminando hacia una fogata. Había 3 hombres alrededor que nunca había visto antes. Uno llevaba una camisa y pantalones con enormes rayas horizontales blancas y negras como las que usaría un prisionero. No podía entender por qué no tenía miedo en mi sueño. 10 meses después, estábamos cazando y acampando. Un amigo trajo a 3 de sus amigos que nunca habíamos conocido antes. Yo tenía que ir al baño y mi marido me acompañó porque estaba oscuro. Empezamos a regresar y empezó a llover. Llegamos al lugar y allí estaban sus 3 amigos alrededor del fuego, uno de ellos con el atuendo que describí anteriormente. No tenía miedo en mi sueño porque mi marido estaba detrás de mí y no podía verlo. Nadie me cree. Bueno, soy una atea empedernida, pero no puedo explicar esto completamente. Tengo una familia grande, realmente grande, según el último recuento, tenía alrededor de 20 primos. Un día estábamos todos juntos en la granja familiar y decidimos pasar la noche allí. Solo nos quedamos las chicas en una habitación y los chicos en otra. Todo iba bien. Eran alrededor de las 4 de la mañana cuando me desperté y vi a uno de mis primos de pie junto a la puerta. La luz del pasillo estaba encendida y me iluminaba la cara, así que solo podía ver su silueta, pero sabía que era él. Le pregunté qué estaba haciendo y si necesitaba algo, pero no se movió y mis ojos se estaban empezando a acostumbrar. Podía ver más detalles, pero no podía ver su rostro. Estaba muy somnolienta y confundida cuando la luz del pasillo, la figura de mi primo, todo desapareció. Solo había oscuridad y una puerta abierta. Sabía que estaba despierta porque estaba sentada. Decidí llamar a una de mis compañeras de cuarto para que se levantara y fuera a ver cómo estaban los chicos. Mi primo tenía alergia a algo y no quería molestar a nadie, así que tomó un medicamento y se fue a la cama. Cuando lo intentamos despertar, no respiraba. Levantamos a mi tío, le dio a primo una medicación fuerte y lo llevamos a un hospital. Todos estaban bien. Mi primo me dijo que sabía que yo tenía insomnio y, mientras se asfixiaba, incapaz de hacer ruido, siguió rezando para que yo no pudiera dormir y decidió ir a verme a la habitación, y funcionó. Nada es real, nada es lo que parece, las sombras susurran, la mente estremece. Si algo extraño te hizo temblar, déjalo aquí abajo que queremos escuchar.